Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. En esta ocasión voy a tratar un tema muy interesante, el cual llevará como tema, como título, Nos reconoceremos en la eternidad. Podemos reconocer amigos, familiares, vecinos en la eternidad. Basado en esa pregunta es que traemos pues el estudio de esta noche, de esta hora. Mis hermanos, eh, esta reflexión, este estudio que voy a traer ahora está basado en una pregunta que me hiciese una muy amiga personal, una de mis mentoras cuando empecé estos caminos del Eterno. Pues ella me llamó y me hizo la pregunta: ¿nos vamos a conocer la eternidad? Cuando Cristo vuelva y levante su congregación, su iglesia, ¿podemos reconocernos en la eternidad? Y me pareció interesante que pudiese grabar un video basado en esa respuesta. Eh, Vamos a aprender en esta hora si nos vamos a reconocer en la eternidad cuando estemos con Cristo. Y para este estudio quiero basarlo en el libro de Mateo capítulo 17. Vamos a hablar de la transfiguración de Jesús. Quiero leerlo, quiero que lo leamos y luego pues saquemos como siempre la sustancia y podamos ver si nos vamos a reconocer basado en las Escrituras. La Biblia dice en Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de lo alto los cubrió de luz, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y le dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solos. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que le hablaba de Juan el Bautista. Amén. Es interesante, mis hermanos, este capítulo 17 de Mateo, la transfiguración de Jesús, porque encierra muchas verdades que es importante que nosotros conozcamos. Nos vamos a reconocer en la eternidad, pues aquí el capítulo 17 de Mateo dice algunos puntos importantes. Lo primero es que dice que estando en el monte 6 días después, escuché esto y es importante: 6 días después. Y lo leemos, bueno, son 6 días, pero aquí si nos vamos a un estudio más profundo de las Escrituras, vemos que para el Señor un día es como 1000 años. Y aquí en el código SOT de las Escrituras, o sea, los secretos de las Escrituras, yéndonos detrás del texto, dice 6 días después, o sea, 6000 años después, que es el tiempo que Dios le ha dado a la humanidad. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan. Es interesante que escoja estos 3 hombres, que según la tradición, y así lo atestigua el libro de los Hechos, tanto Pedro, Jacobo como Juan fueron los líderes de la iglesia. Si vemos en el capítulo 14-15 que se crea el primer concilio de Jerusalén, vemos a Jacobo, a Juan
y a Pedro teniendo una participación muy especial, pues fueron designados como líderes de la iglesia. También vemos que cada vez que Jesús pues quería hacer un milagro, que no quería que las demás personas pues estuviesen, siempre escogía a Pedro, Jacobo y Juan. Se convirtieron en los representantes de la congregación de la iglesia. Dice que estaba Pedro, Jacobo y Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Monte alto habla de elevación. Habla no solamente de una elevación física, sino de una elevación de conciencia, de una elevación espiritual. Lo alto, los montes altos aquí representan el acercamiento hacia Dios. Si lo vemos el texto de una manera más profunda, vemos que cada vez que Jesús subía a un monte alto, se elevaba. Era una práctica que tenía Jesús para elevarse y hablar sod. Sod viene de una palabra hebrea que significa secreto. Y dice, lo llevó aparte a un monte alto. Dice, y se transfiguró delante de ellos tres, en un monte alto, aparte de los demás discípulos y aparte de toda la multitud que lo seguía. Y dice, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hicieron blanco como la luz. Jesús aquí presentó a los representantes de la iglesia la figura de quien es Él en la eternidad. Cuando se transfigura y su vestido se pone brillante como el sol, su rostro también brillante como el sol, está mostrando quién es Jesús en la eternidad, su gloria, todo lo que representa Jesús para nosotros. Pero algo muy interesante sucede también, y aquí le aparecieron Moisés, Elías hablando con él. Si leemos el Evangelio de Marcos 9 del 2 al 3 y Lucas 9, 28 al 36, Mateo simplemente dice que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pero los demás evangelios, por eso se le llama evangelios sinópticos, porque cada uno arroja una luz que el otro no arroja. Aquí Mateo solamente dice que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En los demás evangelios, si lo lees, la misma historia da una explicación más explícita de lo que estaba pasando. Dice que Moisés y Elías hablaban de la misión que tenía Jesucristo. Lo pueden buscar en Lucas 9, 28 al 36 y Marcos 9, del 2 al 3. Dice, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, es bueno que estemos aquí. Vamos a hacer una enramada, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Dice aquí las escrituras. Y mientras él aún hablaba de esto, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz de en medio de la luz de la nube que decía, he aquí mi hijo amado, en el cual me complazco. ¿Qué está pasando aquí en el monte de la transfiguración? Está pasando algo interesante, mis amados amigos, y es que están los representantes de todas las escrituras. Tenemos que aparece Moisés, que representa la ley, los 5 libros, la Torá, el Jumás. Moisés aquí está representando la ley. Lo primero que se le entregó al pueblo hebreo fue la ley, el decálogo, las leyes que iban a regir a todo el pueblo de Israel y en la cual se basaban todos los profetas. Por eso también aparece Elías. Elías y Moisés representan la ley y los profetas. Pero también Jesús escoge a Jacobo, Pedro y Juan, que representa la congregación, el pueblo de Dios, los redimidos, los que representan a Cristo aquí en la tierra. Aquí estamos viendo un pequeño cuadro de lo que sería el reino de los cielos. Vemos a Jesús que toma la figura de quien Él es en la eternidad, su rostro, su vestido, fueron resplandeciendo hasta más no poder. Tenemos a Elías y Moisés que representan la ley de los profetas, y también tenemos a Jacobo, Juan y Pedro que representan la iglesia, la unión de toda la congregación del Antiguo Testamento, los redimidos, los sadiquín, los justos, y también los salvados y lavados por la sangre de Cristo, desde que Cristo muere hasta donde lleguemos. Vemos un pequeño vislumbre de lo que sería el reino de Dios, pero usted quizá ha leído varias veces esta escritura y no ha notado algo que le voy a revelar en esta noche, en este momento que se está grabando este video. La pregunta sería la siguiente: ¿Cómo Pedro reconoce y sabe que ese es Elías
y ese es Moisés, si ambos personales tienen un lapso de cientos y quizás miles de años en el caso de Moisés? Como Pedro, porque en Israel no había cuadro, estaba prohibido hacer pintura de lo que está en los cielos arriba, abajo y debajo. No había un registro físico, no había una biografía de los personajes bíblicos. Tú tenías que creer en ello por lo que dicen las escrituras. Pero aquí vemos a un Pedro que tiene conocimiento de que ese personaje es Moisés, ese personaje es Elías. Lo que pasa, mis hermanos, amigos, y aquí está el sod, el secreto detrás de estas escrituras, y es que en el reino de los cielos, mis amados hermanos y amigos, no tendremos necesidad de que nos digan ese es fulano, ese es fulana, porque nuestro nivel de conciencia va a ser ampliado. Lo que una vez tenía Adán en el huerto, que tenía la capacidad de poder nombrar los animales, las especies, los árboles, ese nivel de conciencia y espiritualidad alto que tenía Adán, que lo perdió con el pecado lo que hace es que vuelve nuestra naturaleza mortal, de tal manera que nuestro cuerpo envejece, pero también nuestra mente y nuestra conciencia se achica, se limita, de tal manera que lo que podía ser Adán en el huerto del Edén ya no lo podía ser fuera de él, porque salió de esa cobertura de eternidad, de esta cobertura espiritual, donde Adán podía no solamente nombrar los animales, sino que Adán podía comunicarse de tú a tú con el Eterno. Eso se perdió con el pecado. Pero aquí, como estamos viendo una representación de lo que será el reino de los cielos, lo primero que hace Jesús es lo que dijimos al principio, 6 días después, porque está establecido, mi hermano, que el hombre viva 6000 años en esta tierra, y esto lo podemos saber por el tiempo que Dios le dio a la humanidad en esta tierra. Dice que 120 años, pero los hebreos y los rabinos han interpretado que estos 120 años no son 120 años literales, sino que son 150 jubileos, porque cada 50 años es un jubileo, un yovel en hebreo, y cada 50 años la tierra tiene que descansar. La Biblia y los hebreos han interpretado en el código de la Torá que estos 120 años más multiplicado por los 50 años que son Yovel, donde la tierra descansa y se devuelve a su dueño original, multiplicado dan 6000 años. Esos son secretos que podemos conocer gracias al estudio de la Torá, y son la riqueza, que no han arrebatado, pero que estamos en la temporada de la restauración de todas las cosas. Esos 6000 años representan los 6 días después. Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan. Habla también de un arrebato, habla también de una temporada donde Cristo se uniría a su iglesia al junto de los justos del Antiguo Testamento, como son representados por Elías y Moisés. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto, mi hermano? Que en este ambiente donde está Pedro, Jacobo y Juan, la conciencia de Pedro se elevó a tal nivel que él pudo reconocer que ese es Elías y ese es Moisés. ¿Qué te quiero dejar dicho? Que cuando Cristo venga se va a cumplir lo que dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas. Ahora vemos como espejo empañado, pero cuando Él se manifieste veremos todas las cosas claras. Hay ciertos versículos en la Biblia que nos dan a entender que sí, que cuando Cristo venga vamos a reconocerlo, que es uno de los beneficios de la vuelta de Cristo, mis hermanos. Sería triste que Cristo venga y yo no pueda conocer a mi hermano, mi pastor, mis amigos, los personajes bíblicos, y simplemente seamos almas salvadas, pero sin conciencia de quiénes fuimos, de quiénes somos. Y la respuesta a mi amiga fue esta. O sea, tomé esta historia de la transfiguración de Jesús para darle a entender que sí, que en la eternidad nos vamos a reconocer, yo poder ver a mis hermanos en Cristo, poder ver a mis pastores, e inclusive a personas que no tendrán necesidad de decir yo soy Elías, yo soy Moisés, porque mi conciencia espiritual estará tan despierta que podré identificarlo sin que ellos me digan que son ellos. Pero hay un dato interesante, mi hermano. Dice Jesús
que le prohibió a ellos que hablasen de esta visión hasta que el Hijo del Hombre, o sea, hasta que Él haya resucitado. Y cuando descendieron del monte, mira qué interesante. El primer versículo dice que ellos ascendieron a un nivel espiritual muy alto. Ahora dice que cuando descendieron del monte, o sea, bajaron de ese nivel espiritual ya al nivel terrenal, al nivel natural. Pedro le hace una pregunta interesante a Jesús y le dice, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús dice, mira, está escrito y es verdad, lo que ellos dicen es verdad, pero Elías ya vino, pero hicieron con ellos los que les dio la gana lo mismo que harán conmigo, con el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Elías vino en la persona de Juan el Bautista. Para ese tiempo ya estaban esperando al mismo Elías, que estaba en el tiempo de los reyes, y vino Juan el Bautista con el ministerio y el espíritu de de Elías. No lo reconocieron, lo mataron. Así tampoco reconocieron la visitación del Hijo del Hombre. Por eso Jesús llora cuando entra a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero ¿qué dice Jesucristo? No conociste el tiempo de mi visitación. No reconocieron el tiempo de la visitación de Elías, pero tampoco reconocieron el tiempo de la visitación de Jesús. Y por eso hasta el día de hoy vemos como Israel ha sido hollada y está siendo hollada por los gentiles hasta que se cumpla lo que Jesús dijo. No me verán más hasta que digan Baruch haba Beshem Adonai, que en español sería bendito el que viene en el nombre del Señor. Claro que sí, mis hermanos, nos vamos a reconocer en la eternidad. Una de las bendiciones más hermosas de este camino es que podremos ver a nuestros seres queridos que hayan aceptado a Cristo como Salvador. Podemos ver a los pastores, los líderes, los rabinos, todo aquel desde que Jesús empezó a predicar y aún lo del antiguo pacto, antiguo testamento, podremos podremos reconocerlos. Y los hebreos tenían conocimiento de esto, mis hermanos. Esto no es una doctrina cristiana nueva, no. Los hebreos tenían conocimiento de esto. Por ejemplo, podemos leer en 2 de Samuel 12, 23, que dice lo siguiente: pero ahora que ha muerto, ¿por qué ha de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. 2 de Samuel 12, 23. Aquí está hablando el rey David. Cuando David peca con Betsabé, su primer hijo, que no es Salomón, sino el que estuvo antes, muere en sentencia al pecado que cometió David. David hizo una serie de ayunos, de penitencia, para ver si Dios podía perdonar la vida del niño que había enfermado. Cuando le avisan que el niño ha muerto, David dejó de ayunar, David se bañó, se perfumó y siguió su vida normal. Se sorprenden los criados y le dicen, pero ven acá, cuando estaba enfermo tú ayunabas y ahora que se murió, pues te perfumas. David dice, pero ahora que ha muerto, ¿por qué yo voy a ayunar? ¿Podré acaso yo hacerlo volver de la muerte? Yo iré a él, pero él no puede ir donde estoy yo. ¿Sabe qué está diciendo David? Que cuando David muera, volverá a verse con su niño. Recordemos que en el antiguo pacto todo el que moría iba a lo que se conocía como el seno de Abraham, el descanso del padre Abraham. Abraham Avinu, le decían los hebreos. Entonces David tenía conciencia clara de que cuando él vuelva, volvería a ver a su hijo, mas su hijo, después de haber muerto, no podría venir hacia donde está él. Otro versículo en Mateo 8:11, Jesús dice: vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí Jesús habla de una reunión tanto de los del antiguo pacto como lo de que hayan aceptado a Cristo hasta cuando Él venga. Habla de una reunión y dice que tanto los
del antiguo pacto, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, etc., se reunirán en la cena del Cordero con la iglesia y podremos reconocernos unos a otros. Ya he hablado de eso, por eso no voy a abundar más de ese tema. Jesús y los discípulos, también en Mateo 26, 29 dice lo siguiente: les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Esto está dando a entender que Jesús volverá a beber la copa, lo que conocen como la Santa Cena, junto a los mismos discípulos con lo que Él está hablando. O sea, se van a reconocer. Y no nos vayamos tan lejos, mi hermano. Cuando Jesucristo resucita, no resucitó con otro cuerpo. Resucitó con el mismo cuerpo que tenía cuando lo asesinaron, de tal forma que inclusive tenía las mismas manos horadadas, el mismo costado y el hoyo en los pies. De hecho, Jesús volverá otra vez con esas marcas para cumplir una profecía que se encuentra en Zacarías capítulo 12, 13 y 14, que descendería en el monte de los olivos con las marcas de la crucifixión. Todos nosotros que hayamos aceptado a Cristo, nos vamos a reunir y nos vamos a conocer. Otro ejemplo es el que le di, Moisés, Elías, como Pedro pudo reconocerlos. Y así, mis hermanos, otros versículos, para no abundar mucho, que nos hablan de que podremos reconocernos en la eternidad. Así que sí, ten confianza en que ahora que estás en Cristo y mueres en Cristo, cuando Cristo resucite en el día final a todos los que han de ser salvos, podemos reconocernos, podemos abrazarnos. Hay un versículo que debe llenarnos de alegría y está en Apocalipsis 22 que dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Ahora tenemos sufrimiento, aflicciones, ahora estamos en un mundo caído donde gobierna el príncipe de las tinieblas, hay enfermedades, pestes, muchos delincuentes, mucha maldad, muchas enfermedades. Y a veces la iglesia sufre, sí. Jesucristo dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Pero Jesús dijo que un día Dios enjugará. Enjugar es cuando una persona hace así y quita las lágrimas de otra de los ojos. Es como que Dios va a agarrar nuestros ojos y nos va a limpiar, va a quitar nuestras lágrimas de los ojos y nos va a abrazar. Esto habla de una temporada de paz, una temporada donde Dios nos va a recompensar, nos va a abrazar con su espíritu. El cielo y la tierra pasarán y todas las cosas serán hechas nuevas. Así que, mis hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta por una próxima.